Fuentes de alimentación reguladas con elementos discretos. Bloque 2. Regulador de tensión lineal. En este bloque veremos los siguientes conceptos. Principio de regulación. Diagrama de bloques de un regulador de tensión en lazo cerrado. Y función de cada bloque, de un regulador de tensión con elementos discretos. El regulador funciona como un servomecanismo, comparando el parámetro electrónico deseado en la carga con uno de referencia. Una fuente de alimentación regulada utiliza una realimentación negativa que detecta las variaciones de la tensión de salida, actuando sobre un control que las corrige automáticamente. La misión del regulador es establecer niveles de tensión adecuados, mantener la tensión o intensidad regulada constante, y efectuar los cambios necesarios para compensar las variaciones de la fuente primaria, y las debidas a la carga. Este sería el diagrama de bloques de un sistema regulador de tensión en lazo cerrado. Una variación de la tensión de salida es detectada por el amplificador de error, al comparar la referencia de tensión con el circuito de muestreo. Este amplificador opera sobre el elemento de control en serie para restaurar la tensión de salida. Los bloques que forman un regulador de tensión en lazo cerrado son los siguientes. El circuito comparador, el elemento de muestra, la tensión de referencia y el elemento de control. Partiendo de la tensión que nos proporcionaba el bloque de filtrado, con un cierto rizado a la entrada, conseguimos una tensión regulada a la salida. Esta sería una representación alternativa al regulador de tensión. Como podemos observar, el esquema es similar a un amplificador no inversor lineal. Estudiaremos ahora cada bloque del regulador de tensión por separado. El bloque de referencia suele constar de un diodo Zener y una resistencia de polarización. Proporciona una tensión de referencia lo más estable posible, bajo un amplio margen de corriente de funcionamiento. Eligiendo R1 con un valor lo suficientemente elevado, se evita la influencia del rizado de la tensión de entrada. El elemento de muestra suele estar formado por un divisor de tensión con un pequeño ajuste, situado a la salida de la fuente, y da una señal proporcional a la de la salida. Los valores de R2 y R3 deben ser elevados en comparación con la carga, para evitar una posible fuga de corriente. El circuito comparador suele estar formado por un transistor, un amplificador diferencial, o un amplificador operacional. Compara la señal del elemento de muestra con la tensión de referencia y amplifica las variaciones producidas a un nivel tal que excite al elemento de control. Hay que asegurar que el operacional trabaje en la zona lineal. El elemento de control está formado por un amplificador de acoplo directo, con un solo transistor, o con una configuración Darlington. Este elemento controla las variaciones de la tensión de salida, aumentando o disminuyendo su tensión colector-emisor, y permite el paso de corriente necesaria a la salida. En este esquema, podemos ver los elementos que forman el bloque de regulación, añadido a los bloques que formaban la fuente de alimentación sin regular. Todos ellos componen lo que se denomina fuente de alimentación regulada con elementos discretos.